con... Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar esta transmisión. Se le da aquí, mira, gama. Por eso digo que... Pero ¿por qué no se mueve? Bien. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Hoy vamos a hablar de la segunda carta de los tesalonicenses del apóstol Pablo. Vamos a tener una oración para continuar para empezar con esta meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, mi Señor, por este día que tú nos has dado la vida, Señor. Gracias porque, Señor, podemos, Señor, alimentar, Señor, nuestro espíritu con tu palabra, mi Dios. Te glorificamos por ello, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos fortalece, que nos anima, Señor, en todo momento, Señor, en toda circunstancia de nuestra vida, que nos ayuda, Señor bendito, a seguir tus pasos en esta tierra donde nosotros estamos aquí viviendo, mi Dios. Rogamos que tú fortalezcas, Señor, a nuestras hermanas que han sufrido pérdidas, Señor bendito, que están padeciendo, Señor, por las enfermedades, Señor, por nuestra hermana Eloína, Señor, por nuestra hermana Eunice, Señor, por nuestra hermana Débora y por todos sus hermanos, Señor, por toda su familia Castañeda Aguilar. Rogamos que tú les bendigas, les fortalezcas, tú seas con ellos, Padre Santo, en todo momento, Señor, en estos momentos, Señor, que están afligidos, Señor, pero que, Padre bendito, tu palabra sea quien los fortalezca, Señor, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo sea en sus vidas, Señor, en todo momento, para que ellos se sientan, Señor, fortalecidos solamente por ti, Padre mío, y por tu palabra. En tus manos los ponemos, Señor. En tus manos pongo, Señor, a cada uno de nuestros hermanos de la congregación San Pablo. Mi Dios, te suplico, Señor, que tú bendigas, Señor, a esta familia, Señor, de esta congregación, Señor, a toda la familia de la iglesia San Pablo. Mi Dios, que tú les bendigas, les fortalezcas. Tú seas con nosotros, Señor, en todo momento, Señor. Que tú nos
bendiga, Señor, que tú guíes nuestras vidas, nuestros pasos en todo momento. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Amén. Vamos, mis queridos hermanos, vamos a alabar un canto bíblico, vamos a glorificar a nuestro Padre Celestial con un canto bíblico. Por ahí busquen sus himnarios. Vamos a entonar el canto bíblico número 196. Vamos a entonar el canto bíblico número 196 de nuestros himnarios. El canto bíblico se titula Cerca de ti, Señor, para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Vamos a entonar este canto bíblico para alabar a nuestro Padre Celestial. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con esta meditación. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, el libro en Segunda de Tesalonicenses para leer unos versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Segunda de Tesalonicenses 2, del 15 al 17. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Dice así los versículos del 15 al 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y palabra. Esto es los versículos que de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 15 al 17, hermanos.
en esos tiempos, hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba, les escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica, la iglesia estaba padeciendo por muchas situaciones adversas. Al igual que en estos tiempos, hermanos, se está padeciendo también nosotros, que hay muchas cosas que nos oprimen, como las enfermedades, como problemas, como el hecho de que se han perdido los diferentes trabajos de los hermanos. La vida de estos primeros creyentes no fue nada fácil, hermanos. Sufrieron mucha angustia, mucha tribulación cuando el evangelio se estaba expandiendo. Esta iglesia no fue la excepción, pero así como ellos fueron animados por el apóstol Pablo con esta carta que se menciona aquí a los tesalonicenses, tanto como la primera como la segunda, así también nosotros, hermanos, debemos estar firmes, como lo acabamos de leer ahorita en estos versículos de segunda de Tesalonicenses 2:15 al 17, donde el Pablo les decía que estén firmes y que retengan la doctrina que habían aprendido por medio de él, ya sea por palabra o por carta. De esta misma manera, hermanos, tú y yo debemos estar firmes en la palabra de nuestro Dios, confiando en Dios y confiando en su palabra. Aunque haya angustias, aunque haya dificultades, aunque haya aflicciones, nuestro Dios va a ser fiel a su palabra. Tú puedes estar completamente confiado que todo lo que Dios ha prometido en su palabra se va a cumplir y que Él está en control de todas las cosas, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de tener en mente en nuestro corazón, de que la palabra de nuestro Dios se va a cumplir en todo momento. La iglesia el apóstol Pablo fundó esta iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero, de acuerdo al libro de Hechos, en el capítulo 17, del 1 al 9. Allí todo nos comenta cómo el apóstol Pablo fue y fundó esta iglesia con diferentes problemas, porque allí tuvo problemas el apóstol Pablo, y inclusive tuvo que pasar dificultades porque los judíos lo estaban agrediendo en todo momento. Sin embargo, el apóstol Pablo enseñó a los creyentes las verdades relacionadas con la fe cristiana en la primera carta de Tesalonicenses. Pablo les enseñó a estos hermanos de Tesalónica a vivir una vida de pureza y de santidad, de acuerdo a la primera carta que les envió él en el capítulo 4, en los versículos del 4 al 12. Ahí menciona cómo el apóstol Pablo les dice en esta carta, les enseña todo lo que la vida que uno debe de llevar, la vida del creyente, la vida que agrada a nuestro Padre Celestial. Ahí le menciona diferentes cosas, instrucciones que dice que el apóstol Pablo les da para que la vida del creyente sea agradable delante de Dios. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Es decir, que debemos de hacerle caso a la palabra de nuestro Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol Pablo les menciona en su primera carta, y dice también aquí en otros versículos, ahí mismo dice: y también que lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Es decir, del amor fraternal les está hablando en estos versículos. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Él sabía que el amor fraternal existía entre ellos, pero él les hace mención, dice que esto debe de abundar aún más y más, y que procuren tener tranquilidad y que se ocupen en sus trabajos, en sus negocios, dice, y trabajar con vuestras manos de manera como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esto es lo que les dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses. Además les enseña las verdades tocantes a los acontecimientos futuros, particularmente los relacionados con el arrebatamiento de la iglesia, de acuerdo al capítulo 4, de los versículos 13 al 18 de primera de Tesalonicenses. Ahí sigue diciendo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. Es decir, nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos esa esperanza viva en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y porque sigue diciendo en el versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo en esta primera carta, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hermanos, nosotros debemos de alentarnos unos a otros con la palabra de nuestro Dios, con la palabra con estas cartas que el apóstol Pablo les envió a los de a los de Tesalónica. Hermanos, nosotros debemos de alentarnos de esta manera. También les habla acerca del día del Señor, de acuerdo al capítulo 5, y en los versículos del 1 al 12, ahí lo que estamos nosotros leyendo, hermanos, y ahí diciendo enseguida de lo que acabamos de leer, dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, dice, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza, hermanos, que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos, y que la iglesia, de acuerdo a la primera carta que el apóstol Pablo les envió, dice, y que la iglesia sería librada de la ira venidera, de acuerdo a segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, donde dice de la siguiente manera, hablando de los que no quisieron creer en el Evangelio, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, la iglesia va a ser librada de toda esta ira, pero aquellos que no creyeron en el Evangelio, aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, van a recibir esta condenación eterna, como lo dice aquí en este versículo que acabamos de leer, y que van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sin embargo, Pablo, después de esto, tuvo que huir de ahí debido a la persecución de los judíos. El problema que se tenía en este tiempo, hermanos, fue de que Pablo, después de que Pablo salió de ahí de ese lugar de Tesalónica, comenzó una gran persecución para los creyentes. Muchos eran asesinados por sus perseguidores, de acuerdo a esta carta de segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 4, que dice de la siguiente manera, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto era que eran perseguidos, los creyentes eran perseguidos por aquellos que no los amaban, que no seguían la palabra de nuestro Dios. Por eso Pablo señala que Dios juzgará a los que persiguen a los creyentes, de acuerdo a los versículos 9 y 10 de aquí de segunda de Tesalonicenses. Menciona en el capítulo 1, 9 y 10, dice, después de haber leído esto que acabamos de leer, hermano, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Los creyentes hermanos en Tesalónico estaban preocupados, así como a lo mejor en estos tiempos algunos de nuestros hermanos creyentes también están preocupados por las diferentes situaciones que se están viviendo en estos momentos. Eh, el apóstol Pablo les dice a los creyentes en esta ocasión que estaban preocupados porque ellos pensaban que ya estaban viviendo la gran tribulación. Ellos creían que el arrebatamiento ya había ocurrido y que ellos habían sido dejados aquí en la tierra y por lo tanto tendrían que pasar por toda esta hora de la prueba, de acuerdo a lo que decía lo que dice en Apocalipsis 3:10, que dice de la siguiente manera. Apocalipsis 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ellos creían, hermanos, que estaban ya padeciendo este día de Jehová, esta gran tribulación, y que ellos se habían quedado aquí y que tenían que pasar por toda esa hora de la prueba. Con esa excusa, muchas de las personas, muchos de los creyentes ya no querían ni siquiera trabajar y estaban siendo carga para la iglesia. Esa es la razón por la que Pablo advierte a los de Tesalónica que no están aún todavía en el día del Señor y que todavía no había ocurrido todo esto, lo que ellos estaban creyendo, el día del Señor. Tal como aparece en el Nuevo Testamento, el día de Jehová, mencionado por primera vez en Amós, capítulo 5, versículo 18. Amós, capítulo 5, versículo 18, dice de la siguiente manera: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Es decir, este día va a ser grande y temible y terrorífico para aquellos que no han creído en el Evangelio, para aquellos que no han creído en la palabra de nuestro Dios. Pablo le hace la aclaración a los de Tesalónica respecto a la venida del Señor Jesucristo y a la reunión de sus hijos, del pueblo de Dios, de sus santos, de acuerdo en esta carta que él está mencionando en segunda de Tesalonicenses, de acuerdo en el capítulo 2, versículos 1 y 2, en donde él les menciona, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, aquí es en segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo le pide a sus lectores respecto a esto, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la reunión de nosotros con nuestro Dios, que no se dejen mover fácilmente ni por ningún medio. Dice el apóstol el apóstol enfatiza de esta manera, les dice que no están viviendo aún ese periodo de tiempo, es decir, el periodo de la gran tribulación. No deben de dejarse engañar, no deben dejarse engañar tan fácilmente, y debían de ceñirse a lo que Él les había enseñado desde el principio. Él ya les había enseñado en la primera carta, hermanos, algo acerca de esto. No debían de ser engañados, como dice en el versículo 3, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él les dice que debían de acordarse de lo que Él les enseñó en la primera carta cuando Él estuvo con ellos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 11, Él les menciona esta enseñanza que les dejó desde la primera vez que Él estuvo con ellos. Dice de la siguiente manera, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, porque nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él les hace este recordatorio a ellos, hermanos, de que no se dejen engañar tan fácilmente. Lo mismo que a nosotros, hermanos, porque a nosotros como seres humanos se nos olvidan las cosas que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Que no se nos olvide, hermanos, todo este tipo de cosas. Nosotros debemos estar firmes. Eso es lo que Él le dice a los de Tesalónica. Pablo les dice luego que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, de acuerdo a la carta que Él les envió de segunda de Tesalonicenses, en los versículos 2 y 3, dice que nos dice aquí, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda ocasión, tienen que pasar todo este tipo de cosas. En este versículo que acabamos de leer, ahí les recuerda nuevamente, ese hombre de pecado, ese hombre que es sin ley, tiene que ver con el anticristo, de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Allí nos menciona el apóstol Pablo, y en esta carta a Tesalonicenses, todo esto. Y aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos hace mención el apóstol Juan también de eso mismo. Dice de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, esto ya está empezando a suceder, pero hermanos, ya conocemos entonces, como dice la Escritura, que ya es el último tiempo. Este será el representante de Satanás en la tierra en los postreros días. Va a intentar usurpar el lugar del verdadero Cristo, proclamando que es Dios y que tiene derecho a sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, de acuerdo al versículo 4 del capítulo 2 de Tesalonicenses, de la segunda carta. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hermanos, nosotros, la Biblia nos enseña esto, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Hermanos, ¿cuál es ese templo de Dios que aquí está mencionando la palabra de nuestro Dios? Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Si ustedes recuerdan, hermanos, en otra carta también el apóstol Pablo hace mención acerca de esto, cuando dice que nosotros debemos de glorificar a nuestro Dios con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo de Dios, hermanos. Entonces esto es lo que hace referencia que esta persona inicua, este anticristo, este representante de Satanás en la tierra, va a querer hacer esto, va a querer sentarse como Dios en nuestro corazón, en ese templo de Dios que es nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de estar firmes, como lo dice el apóstol Pablo en esta carta a los de Tesalónica. Debemos estar completamente firmes, hermanos, para que nosotros no permitamos dejar sentar a este usurpador, sino que solamente nuestro Señor Jesucristo esté sentado en nuestro corazón, en nuestra vida, para que no pueda dominarnos esta persona a nosotros. Dice, estas cosas aún no habían pasado, pero Dios sería fiel en cumplir su palabra y no nos dejaría solos, ni los dejaría tampoco solos a ellos. El apóstol Pablo anima a los tesalonicenses ante la desesperanza que tenían. Y esta misma desesperanza, este mismo desánimo, hermanos, está sucediendo el día de hoy en nuestras vidas. Aquellas personas que de repente se sienten desanimadas, se sienten desesperanzadas, es la misma palabra que nuestro Dios nos dejó por medio del apóstol Pablo. Parece que habían olvidado lo que habían aprendido del apóstol Pablo en esta ocasión a los de Tesalónica. Simplemente el apóstol Pablo les recuerda, no les dice nada nuevo, sino que reafirma lo que les había enseñado
tiempo atrás, de acuerdo al versículo 5 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, les hace recordar todo lo que les dijo en la primera carta. Les dice de esta manera, en este versículo dice de la siguiente manera: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él les dice, acuérdense todo lo que les dije en la primera carta, recuerden lo que les enseñé, recuerden lo que yo les dije, todo esto, y lo que iba a suceder. Aún no están padeciendo la gran tribulación. Y él les dice, todavía no están en este tiempo. El apóstol Pablo los anima de esta manera y les dice, acuérdense de todo lo que les enseñé tiempo atrás, en este versículo 2:5 de Segunda de Tesalonicenses. Además de lo que mencionó antes, dice, había cosas que debían cumplirse para que el día del Señor se manifestara, de acuerdo a los versículos del 6 en adelante. Dicen estos versículos en capítulo 2 del 6 en adelante. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su tiempo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, va a destruir por completo a este inicuo, a este representante de Satanás. Lo destruirá solamente con el resplandor de su presencia. Nuestro Señor Jesucristo lo va a destruir. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que no creen en la verdad, aquellos que se complacen en la injusticia, van a ser condenados, van a ser destruidos. Aunque era duro, hermanos, lo que los de Tesalónica estaban viviendo, no debían desmayar, debían perseverar y permanecer fieles a la palabra de nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, porque Pablo les hace recordar todo esto. Dice, Dios es fiel en cumplir su palabra. Un día, en un momento dado, a pesar de que estemos viviendo esta tribulación, a pesar de que estemos nosotros, hermanos, padeciendo todas estas cosas, como en el día de hoy lo estamos viviendo, hermanos, les dice el apóstol Pablo, un día él traerá retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al versículo 8 del capítulo 1 de esta carta que ahorita estamos leyendo. En llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un día Dios va a traer retribución a todas estas personas que no se someten a nuestro Padre Celestial, ni creen en el evangelio, ni aceptan a la persona de nuestro Señor Jesucristo, así como reposo a los suyos. Es decir, Dios va a traer retribución a estas personas, pero enseguida también va a traer reposo a lo suyo, es decir, a su pueblo. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y esto lo podemos leer en el versículo anterior, en el versículo 7 de esta carta que estamos leyendo, capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, hermanos, esta es la esperanza de todo creyente. Esta es la esperanza que nosotros debemos tener. Pablo termina con una soberbia exhortación a los de tesalonicenses, diciéndoles de la siguiente manera, de acuerdo a los versículos que leímos al principio, pero vamos a leerlos desde del versículo 13 al 17 en el capítulo 2 de esta carta que estamos leyendo. Si van a sus Biblias, hermanos, allí podemos ver un enunciado en estos versículos donde empieza el versículo 13 en adelante, dice, escogidos para salvación.
Y el versículo 13 dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros. Está hablando, el apóstol Pablo se está refiriendo a ellos cuando hace aquí, menciona la carta al principio, donde dice en el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Él se está refiriendo a ellos tres, dice, pero nosotros debemos dar gracias, siempre gracias a Dios respecto a vosotros. En otras palabras, hermanos, yo podría decirlo de otra manera, dice, pero yo debo dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos en Cristo Jesús, hermanos de la iglesia San Pablo, hermanos en la fe. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios hoy os haya escogido a vosotros desde el principio para salvación. Es decir, yo debo dar gracias siempre, y cada uno de nosotros debemos dar gracias por los demás, hermanos, de que Dios nos haya escogido para salvación desde el principio, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y en toda buena obra, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos dice, nos da una esperanza, una palabra de esperanza. Les escribe a los de Tesalónica, pero también nos dice a nosotros, recordándonos y recordándoles a ellos que Dios los había elegido para salvación mediante el Espíritu Santo y la fe en la verdad, de acuerdo al versículo 13 que aquí acabamos de leer. Pero yo debo de dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación y por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios los llamó por el Evangelio de la gracia que escucharon a través de Pablo, de acuerdo al versículo 14, a lo cual dice, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No debían, por eso dice, hermanos, dice, por eso los exhorta a retener la doctrina que les había enseñado. El apóstol Pablo les exhorta a los de Tesalónica a que retengan la palabra, a que estén firmes en ella, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, cuando el apóstol Pablo estuvo con ellos, o por carta, como en esta ocasión les está mandando estas cartas que les envía el apóstol Pablo. Él les recuerda todo esto, los exhorta a retener la doctrina, los exhorta a retener la palabra. No debían desviarse, sino que debían permanecer firmes en la verdad de su palabra. Y es exactamente, hermanos, lo que a nosotros nos dice. No nos desviemos, hermanos, de la doctrina que hemos aprendido para salvación, sino que nosotros debemos de permanecer también firmes en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Además, el apóstol Pablo les recuerda a los de Tesalónica y también a nosotros que el Señor es fiel a todas sus palabras, a todas sus promesas, y que cumplirá todo lo que Él ha prometido, de acuerdo a los versículos 16 y 17 de este mismo capítulo 2, que dice de la siguiente manera, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y palabra. Fíjense lo que dice estos versículos, hermanos, y lo que el apóstol Pablo les hace mención. Él los amaba y les había dado consolación eterna y buena esperanza. Pero, hermanos, aquí hay algo muy importante que aquí nos menciona. En el versículo 16 dice, el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, no porque nosotros seamos buenos, hermanos, no porque hayamos nacido en un hogar cristiano, sino que por gracia. Dice este versículo, termina diciendo que es por gracia. Es que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios nos amó
y nos dio consolación eterna y buena esperanza. Solamente por la gracia de nuestro Padre Celestial, hermanos, es que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado esta consolación eterna y nos ha dado una buena esperanza. Solamente por la gracia, su esperanza estaba en Él. Por eso, en el versículo anterior les manda a estar firmes en la verdad. Aún en medio de la aflicción y la desesperanza debían confiar en Él y esperar en Él, es decir, en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo confortaría sus corazones y nuestros corazones y los confortaría y los confirmaría en toda buena obra y palabra, de acuerdo al versículo 17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y palabra. Pero si se fijan, hermanos, estos dos versículos lo que está diciendo dice, el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre. Y si nos vamos luego, nos pasamos al versículo 17, dice, el mismo Señor, bueno, el primer versículo dice, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena obra. Es Él, hermanos, quien nos conforta, es Él quien nos da ánimo, nos da consolación eterna. Él es el quien nos da buena esperanza, hermanos, es Jesucristo. Es nuestro Padre Celestial quien confortará nuestros corazones en estos tiempos difíciles, en toda situación de aflicción que nosotros estemos viviendo, hermanos. Es Jesucristo, es nuestro Padre Celestial quien nos conforta y nos confirma en toda buena obra y en toda buena palabra, hermanos. Es Él. No es nadie más quien nos puede alentar, quien nos puede dar esa confianza en Él mismo. De igual manera, hermanos, nosotros debemos depositar toda nuestra confianza en Dios y en su palabra, que es verdad. No mires, hermanos, las circunstancias. No mires las pruebas que estás padeciendo, sino que mantente firme en Él y en su palabra. Él cumplirá al pie de la letra cada promesa. No tengas temor de las cosas que estás padeciendo. Ten ánimo y aférrate a su verdad. Y ahorita lo que les acabo de decir, hermanos, lo que dice, no mires las circunstancias ni las pruebas. ¿Cómo puedo no mirar yo las circunstancias? ¿Cómo puedo yo no mirar las pruebas que estoy padeciendo? ¿Cómo puedo yo dejar por un lado todo eso, hermanos? Pues porque nosotros los cristianos, hermanos, el pueblo de Dios camina por fe. El pueblo de Dios, hermanos, se mueve por fe, no por lo que miramos. ¿Y fe en qué, hermanos? Fe en la palabra de Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo, fe en nuestro Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra. Estos momentos de aflicción, hermanos, estos momentos que a veces Dios permite que nosotros estemos padeciendo, es para probar nuestra fe, es para probar tu fe, para ver en quién estás confiando. Confía en Dios y aférrate a su palabra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, lo que le menciona a los de Tesalónica, sabiendo que en Él estás completo y seguro, sabiendo que en nuestro Señor Jesucristo no nos hace falta nada. No temas y confía en aquel que es fiel para siempre. Él es el único fiel, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Él si te promete algo, hermano, lo va a cumplir. Él te dice que si has creído en Él, que si has aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, dice que en el día postrero vas a resucitar, como lo leímos en unos versículos aquí. Él va a resucitar a aquellos que durmieron en Él, como lo leímos en la primera carta a los de Tesalónica, hermanos. Entonces, la palabra de nuestro Dios en estos momentos es lo que leímos en estos versículos. Así que, hermanos, estad firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido en un momento dado, ya sea por palabra. Bueno, aquí en los de Tesalónica fue por palabra o por carta, pero nosotros lo hemos escuchado, hermanos, por palabra, de las diferentes predicaciones de los diferentes pastores, hermanos, que nos han predicado la palabra de nuestro Dios.
Nosotros debemos estar firmes, hermanos. Esta es lo que el apóstol Pablo dice, que retengamos la palabra, que retengamos la doctrina en la que hemos creído, hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo y nuestro Dios confortará nuestros corazones y de Él recibimos, hermanos, toda consolación eterna, hermanos. Gracias sean dadas a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos conforta, que nos anima para seguir adelante, hermanos, para que podamos nosotros estar siempre firmes en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar un coro, hermanos, para glorificar a nuestro Dios, para bendecir a nuestro Padre Celestial, porque su palabra nos dice que nosotros debemos de gozarnos en todo momento, aún en las tribulaciones, aún en las aflicciones, hermanos, nosotros debemos de estar siempre gozosos, porque el gozo viene de nuestro Padre Celestial, hermanos. Vamos a entonar un coro para la gloria de nuestro Dios.